Un año antes del fallecimiento de mi abuelo, me contó una historia. Él era un soldado de una época en que la rectitud y la integridad lo caracterizó. A la mañana siguiente de haber festejado mi cumpleaños número 20, recibí una llamada de mi abuelo. Eran como las 9:30 de la mañana, cuando él me estaba pidiendo que lo visitara a su casa, a la orilla del mar. Para mí era como media hora de manejo. Cuando llegué todavía sentía la resaca de la noche anterior. Él me ofreció un cigarro. Me mostré indeciso, a lo que él sonrió y me dijo que sabía perfectamente que yo fumaba y que no le contaría a mi padre. Nos sentamos en la terraza y fumamos en silencio, observando las olas golpear el malecón. Eventualmente, él apagó la colilla de su cigarro y alcanzó una vieja caja de zapatos que me dio. «Quiero hablarte sobre la guerra», me dijo. Su hablar era lento y arrastrado debido a una embolia que sufrió 2 años atrás. A sabiendas de cómo se debía sentir por no haberme felicitado en mi exitosa aplicación para unirme al ejército bastantes semanas atrás, le dije: «Abuelo, tú no tienes que hacerlo». «Necesito hacerlo», me dijo. «Abre la caja». Me vi obligado a abrirla. Dentro había una boina que cubría 3 objetos: una llave, algo envuelto en un papel y otro objeto pesado cubierto en un trapo aceitoso. Puse la caja en el piso y recogí la llave, admirando su intrincado trabajo de latón y la compleja e inusual forma. La única persona que sabía esta historia fue tu abuela, y ella no está más con nosotros. Como sabes, no voy a estar aquí para siempre. Es importante que la gente sepa. Nos quedamos en silencio un par de minutos. Suena egoísta de mi parte, pero odio cuando la gente anciana habla con mucho drama. Habiendo dicho esto, mi curiosidad ya estaba despierta e inquietante por lo que estaba por escuchar. Él prendió otro cigarro, dejando que la flama de su cerillo permaneciera encendida hasta que la madera del mismo se pusiera negra y se doblara. Después, como si se diese cuenta, lo sacudió. Comenzó a hablar. Me uní a la guerra demasiado tarde. Durante mi época escolar, Nick, mi mejor amigo, y yo soñábamos con ser héroes, y cuando el tiempo por fin llegó, nos alistamos para combatir a los nazis en Francia, pero nuestra unidad fue desviada de último minuto. «¿A dónde te enviaron?», le pregunté. Él dio un jalón profundo a su cigarro. «Channel Island, la única parte de las islas británicas que fueron ocupadas por los alemanes. Coincidiendo con la liberación de Francia, nos estábamos preparando para atacar la isla de Jersey, cuando los alemanes se rindieron. Solo unos cuantos cientos de ellos atrincherados en sus madrigueras en los acantilados. Nosotros marchamos directo a ellos y rodeamos todas las tropas». Él hizo una pausa, golpeando el cigarrillo con sus dedos, haciendo que las cenizas se iluminaran, mientras caían y eran extinguidas por el viento como estrellas diminutas muriendo. La noche después de la rendición, Nick y yo estábamos sentados en la taberna donde los lugareños nos invitaban bebidas, cuando una mujer salió corriendo como ráfaga de entre la lluvia, llorando y gritando por ayuda. Naturalmente le preguntamos qué estaba mal, y nos dijo que sus hijos habían sido tomados como rehenes. Un bastardo de nombre Peter Schercher era un tipo de sacerdote que los nazis habían traído con ellos cuando aterrizaron, o al menos ella creía eso. Nick preguntó a dónde se habían llevado a los niños, a lo que ella respondió que él había robado un bote de remos y estaba en camino a una pequeña isla llamada Babel Rock. Ella estaba segura que él los iba a matar. Nick y yo corrimos con nuestros superiores, pero tan pronto mencionamos Babel Rock, ellos dijeron que los americanos se encargarían del asunto al amanecer. Nos quitaron nuestros rifles y nos dijeron que olvidáramos todo, pero prefería ser llamado a corte marcial que dejar que cualquier soldado americano tuviese la gloria. Esta era nuestra pelea en la guerra, y no nos importa qué tan pequeña o insignificante en el gran esquema de lo que ocurría, nosotros pelearíamos. Esta es nuestra casa, nuestra tierra. Robamos un bote y nos expusimos a la tormenta. Ahora deseo haberme detenido a pensar acerca de todo lo que ocurría por un momento, pero era joven y estúpido. Los dos lo éramos. Mi abuelo apagó su cigarro y desvió el trapo aceitado. Dentro había una larga y pasada de moda tipo de pistola con una empuñadura de madera gastada. «Dios mío, abuelo», le dije, «¿estás autorizado a tener eso?» Él me guiñó un ojo. «Lo que ellos no saben no los lastimará. Fue verdad entonces y es verdad ahora. Se la gané a un yanqui en un juego de cartas en Londres antes de ser enviados a las islas. Nadie sabía que la tenía, por eso no me la quitaron». Él puso la pistola en la mesa y se puso otro cigarro en la boca, exhalando humo a su lado frente a un sol que se estaba escondiendo debajo del horizonte. Para no hacer larga la historia, llegamos a la playa.
solos, a esta desolada y vieja isla justo en medio de una tormenta tan negra como los mismísimos ojos del demonio. Las rocas de la playa estaban tan afiladas y peñascosas que al bajar del bote rebanaron una de mis botas por la suela. Había un edificio en esta isla, una choza de madera que asomaba a la playa. Estaba oscuro, no solo por la hora de aquella noche, sino que además no podías ver más de 1,5 metros delante de ti. Yo recuerdo voltear a mirar al cielo y ver las nubes encenderse por relámpagos como si fueran lámparas gigantes. Las nubes se enrollaban alrededor, por encima de la isla, formando un hoyo en el centro. No solo un hoyo formado entre las nubes, pero un hoyo en el cielo mismo, como si no hubiera estrellas, solo un espacio vacío negro succionando las nubes en la tormenta. Mientras subíamos por la playa, con nada más que las luces de la tormenta guiando el camino, juro por Dios que veía cómo la lluvia aumentaba y entraba por ese hoyo en el cielo. Mi abuelo hizo una pausa mientras daba una fumada a su cigarro. La punta se iluminó e iluminó su cara con un débil matiz naranja. Luego continuó. Yo abrí la puerta de un patadón y entré a la choza ondeando el arma alrededor como un maniático. Pero estaba abandonada. Echamos un vistazo alrededor y eventualmente nos cruzamos con una puertecita debajo de un tapete. Bajo la choza habían escaleras empedradas que se enrollaban hacia abajo, donde había un puñado de cuartos tallados sobre la roca misma. No eran habitaciones para gente. Las dimensiones eran todas erróneas. Los corredores eran demasiado altos, como de 3 metros de alto, pero muy estrechos que tuvimos que ir de lado para poder avanzar. Todo estaba cubierto de raros rasguños por las paredes y en el techo números romanos, creo yo. Todo estaba en silencio, excepto por la tormenta afuera, y ya nos estábamos arrepintiendo de haber ido a ese lugar. Heroísmo no. Cuando rodeamos aquello encontramos a los niños. Y entonces mi abuelo frunció el ceño. Esa maldita imagen que no olvidaré nunca. Ellos estaban parados dentro de un anillo formado por rocas en este gran cuarto ovalado. Los ojos estaban volteados hacia arriba, tanto que no podías ver las pupilas. Sostenían en sus manos un pequeño libro, como una Biblia de la cual parecía estaban leyendo, pero no podía entender una palabra de lo que decían. No era alemán o latín, o ningún idioma que yo conociera. Antes que yo pudiera decir algo, escuché una voz detrás de mí horriblemente profunda resonando que dijo, «¡Alto!». Me di vuelta y ahí estaba Peter, ese gran bastardo, en atuendo de sacerdote que tenía una pequeña pistola en la cabeza de Nick. Me dijo que tirara mi arma y la pateara hacia él, y por supuesto que lo hice. Ese era Nick, que había vivido a 2 puertas de mi casa desde que tenía uso de razón. Él era mi mejor amigo. Ser un héroe no es nada cuando te cuesta todo. Mi abuelo pausó y vi su corriosa mejilla brillante mojada con lágrimas. Entonces hizo explotar el cerebro de Nick. Así nada más. Le disparó a un lado de la cabeza. Arremetí a él tratando de agarrar la pistola y él me disparó también destrozándome la rodilla. Por eso necesito esto, tocando con su bastón la prótesis que siempre llevaba puesta. Él fumó el resto de su cigarro mientras reabría su cajetilla con sus manos temblorosas. Estaba vacía. Le pasé mi cajetilla medio llena y él me agradeció con un gesto. Me desmayé, me dijo mi abuelo. Su cara ya no se veía en la oscuridad de la noche. Cuando me di cuenta al recuperar el conocimiento, la cara de Peter estaba a 1 centímetro de la mía y podía sentir su aliento en mi mejilla. Él apestaba a carne podrida y había algo raro con sus ojos, como 2 rocas negras, tan negras como el hoyo en el cielo. Entonces él me habló en un inglés muy pobre, preguntando si yo creía en Dios. Yo apenas podía hablar, el dolor era mucho, pero asentí con la cabeza y me preguntó si lo quería conocer, y pensé entonces que estaba amenazándome de muerte queriéndome enviar con el Creador. Sacudí mi cabeza, y creo que eso lo sorprendió. Él se levantó y caminó alejándose de mí a la pared opuesta, y ahí fue donde vi la puerta por primera vez. Era enorme, que casi tocaba el techo de 1 metro de ancho, y era hecha de una especie de roca negra. En ella había tallado un árbol de manzanas y había una serpiente enrollada en el tronco. La serpiente tenía su cabeza como asomándose hacia ti, pero en vez de ojo tenía una rara cerradura sobresaliendo. Él fue hacia los niños cantando mientras llegaba y recogió la llave, esa llave que estaba en un pedestal. Mi abuelo hizo un gesto a la llave, que para en ese entonces la había colocado en la mesita frente a mí.
la punta esvástica latonada resplandeciendo bajo el brillo de su cigarro. Peter dijo que había pasado 11 años de su vida visitando en secreto esa isla, tomando medidas de ese ojo de cerradura y diseñando una llave que cupiera. Le pregunté si él había puesto la puerta ahí, a lo que él me miró extrañado y me dijo que había estado ahí desde antes que el hombre caminara sobre la tierra. Entonces, él abrió la cerradura y dio pasos hacia atrás diciendo, "Mein Gott, it came for a Sach." Y luego, algo comenzó a empujar la puerta desde el otro lado. Mientras iba abriendo apenas una rendija, todas las velas del cuarto se apagaron y estábamos en oscuridad. La única luz provenía de una linterna del cuarto de al lado y solo éramos Peter, yo y la cosa que estaba abriendo aquella puerta, mientras los niños echaban cánticos. Se abrió unos centímetros más y una mano atravesó toda carbonizada y callosa, pero no era una mano humana. Dios sabe que no. Era pequeña, con grandes dedos que terminaban en forma de ganchos. Se enredaron al borde de la puerta, como si estuvieran cautelosos de entrar al cuarto. Mientras lo hacía, el aire comenzó a tener un sabor a agua salada y sulfuro, y yo estaba más asustado de lo que había estado toda mi vida. Aparté la mirada al lado contrario y vi mi pistola en el suelo. Me arrastré hasta alcanzarla y apenas me di vuelta le disparé a Peter por la espalda. Su sangre salpicó por la puerta y al piso, pero también cayó en aquella mano que tan pronto hizo contacto con la sangre y comenzó a agitarse con locura. La mano comenzó a apretar la puerta y empujó. Era una puerta de roca sólida, de cerca de 30 centímetros de gruesa, y esta cosa la empujaba como si nada. Me olvidé del dolor, y el miedo comenzó a darme fuerzas. Cogí y estrellé mi cuerpo contra la puerta. Lo debí haber sorprendido porque sentí que se hacía para atrás mientras yo empujaba con cada onza de fuerza que mantenía. Aquella fuerza que a mi edad debía ser la de un muchacho fuerte. Él jaló humo del cigarro, haciendo que la punta resplandeciera y brillara contra la noche. Casi lo tenía. La puerta estaba casi cerrada, pero esa maldita mano monstruosa permanecía ahí rodeando, tratando de alcanzar mi brazo. Saqué mi cuchillo de entre mi cinturón y se lo enterré cortando uno de sus dedos. Gruñó, o quizás fue la tormenta encima de nosotros, pero la mano retrocedió y yo logré cerrar la puerta de golpe. Entonces, para mi horror, la puerta se despostilló abriendo una grieta. Aquello se aventó de cuerpo entero contra la puerta tratando de entrar a nuestro mundo. No dejé de empujar cuando noté la llave que asomaba a un lado de mi mano. Hice un esfuerzo para cerrar bien esa puerta, para luego cerrarla con llave, para después aventarla lejos de mí al otro lado del cuarto. Al segundo de que sacara la llave de la cerradura, los golpes y empujones cesaron. Todo quedó en silencio. Los niños se sacudieron y despertaron como sonámbulos y comenzaron a llorar. Todos estábamos cubiertos de la sangre de Nick y Peter. Ese dedo que había cortado estalló en fuego y en segundos no era menos más que un hueso. Me dirigí a Nick, pero ya su cuerpo estaba helado. Entonces recogí la pistola y fui a ver a Peter. Él me miró y dijo algo, esas palabras que hacen eco en mi cabeza todas las noches. No descansaré hasta volverles a ver. Me volví a disparar una y otra vez hasta que se terminaron las balas dejándolo irreconocible y sin movimiento. Entonces el dolor me golpeó de nuevo y me desmayé. Mi abuela entonces fumó la última parte de su cigarro para luego embarrarlo en el cenicero. Nos quedamos sentados sin hablar o siquiera movernos. Nuestras siluetas agarraron un resplandor blanco debido a la luz de las estrellas, como estatuas de mármol sentadas vigilando eternamente para los hombres que zarparon a través del océano y nunca regresaron. Lancé una mirada hacia él, y en aquella penumbra él mostraba apenas la forma fuerte de un hombre joven, como en las fotos que tenía adornando las paredes de su casa antes de que mi abuela falleciera. No tenía de qué pensar o sentir, de qué tan verdadera su historia fuese, pero estaba cautivado por sus palabras. ¿Qué pasó después, abuelo? Unas nubes comenzaron a cubrir las estrellas como cortinas siendo empujadas sobre un escenario, haciendo ver que sus palabras fueran a provenir de algún punto no específico en la oscuridad y yo estuviera hablando con un fantasma. Cuando despertaba, escuché gritos en los niveles superiores. Órdenes se daban, unas botas en las escaleras. Eran voces en inglés. Agarré la pistola y la escondí en mi jacket. Sabía que si mis superiores se enteraran, estaría en una profunda mierda más de lo que ya estaba. Entonces miré a Nick acostado en el piso y sabía que tenía que conseguir algún tipo de prueba para que la gente supiera que su muerte no había sido en vano. Agarré la llave y la guardé en la bolsa de mi jacket, pero entendí que al final
Era solo una llave que podría ser para lo que fuera. Entonces vi lo que restaba del dedo, aquel que había cortado con mis cuchillos de la mano de ese dios, monstruo o cualquier cosa infernal que eso era. Era solo hueso carbonizado para ese momento, pero estaba intacto. Entonces también agarré eso. Mientras lo guardaba en mi bolsillo, hombres entraron como ráfagas al cuarto vestidos como paracaidistas. Pintura, camuflaje manchaban sus caras. No símbolos o insignias en sus uniformes tampoco. Lo próximo que supe fue ver una pistola de alguien apuntando a mi cara y gritándome que me identificara. Lo hice, y ellos hablaron por algunos minutos. Entonces me arrastraron fuera del cuarto hacia la isla. La tormenta había terminado. Uno de ellos se sentó conmigo. Traté de hablar con él, pero simplemente me ignoró. Adivinaba que debían ser las fuerzas especiales de algún tipo, con órdenes estrictas de no hablar con prisioneros. Escuché disparos que provenían de los túneles, pero estaba tan lejos que no podía estar seguro. Todo lo que puedo recordar era que lo único vivo ahí abajo eran las fuerzas especiales, y esos niños, a lo que ellos pudieran haber disparado, no tengo idea. Eventualmente un bote de rescate apareció, mientras el médico atendía mi rodilla y un tipo de alto rango me sermoneaba acerca de la importancia de ser sutil. Antes de permitirme subir al bote, él me dijo de manera clara y directa que si yo decía una palabra de lo que vi en esa isla a alguien, mis amigos, la gente del pueblo, a quien fuera, ellos me matarían. Cuando regresé a Jersey, mi comandante oficial me sentó en su oficina y me dijo que me retiraría debido a mis heridas y que si mantenía mi boca cerrada, obtendría una pensión de guerra del gobierno británico y que estaría tranquilo el resto de mi vida. Le pregunté acerca de Nick y ese hombre dejó de hablar por un momento. Me dijo que su familia estaría en buen cuidado. Creo que ellos reportaron al periódico que lo anunciaron que murió como héroe, peleando contra comandantes alemanes, o algo así. Nunca leí más de aquellas primeras líneas de esa nota. Yo solo podía verlo en aquella cueva, con la pistola en su cabeza, viéndole a sus ojos suplicantes de que lo salvara. Entonces, ¿nunca le dijiste a nadie?, le pregunté. Él debía haberse fastidiado con mi pregunta porque sentí saliva rociando mi cara mientras él habló. ¿A quién querías que le dijera? Nadie me creería, ¿o sí? Ellos solo pensarían que yo quería insultar la memoria de Nick tratando de robar su gloria. Yo lo amé como un hermano como para haber tomado su heroica historia de su memoria. De la pensión di casi toda caridades para veteranos de guerra. Trabajé las tierras de este pueblo hasta que cumplí 72 años. Me gané cada centavo que gasté. Lo siento, abuelo. No quise decir, y él puso su mano en mi hombro. Está bien, no debí haber gritado. Él prendió un cerillo y desenvolvió el pedazo de papel. Dentro, largo y en ángulo, se hallaba un dedo humanoide esquelético, demasiado largo para ser de humano, con hueso bastante sólido que terminaba en punta, como una garra. Lo miré con asombro y horror, susurrando. Lo siento, abuelo, de verdad, lo siento mucho. Él me sonrió y me dio unas palmadas en el hombro. Entonces, él apagó el cerillo y escuché que comenzó a juntar los 3 objetos que me enseñó de vuelta a la caja. Mientras yo abría mi auto, escuché que me llamaba de nuevo. Él estaba parado en la entrada de la puerta, que era lo único que iluminaba toda esa oscuridad en ese lugar. Bien hecho lograr obtenido ese trabajo. Ten cuidado donde vas. Quiero decir, en Afganistán. Siempre confía en tu juicio sin importar lo que ellos te digan. Y cerró su puerta. Quedé sentado en mi automóvil por cerca de 1 hora, en medio de la oscuridad pensando en todo lo que había dicho. Cuando llegué a casa, mi padre ya estaba acostado. Fui a mi cuarto y me recosté despierto observando el oscuro techo e imaginándome que ese era el cielo negro que aquella tormenta que mi abuelo había visto tantos años atrás. En su testamento, él me dejó su casa. Me retiré del ejército después de haber recibido un disparo en la cadera durante una emboscada en Kabul. Yo estaba buscando con anhelo aquella paz que en aquella vieja casa existía. Cuando moví alguna de sus cosas al ático me topé con esa caja de zapatos. Todo permanecía ahí. La pistola, la llave, el dedo. Como la realización de un extraño sueño, las memorias de esa noche inundaron mi mente nuevamente. Perdí las fuerzas, caí al suelo y lloré por primera vez desde su funeral. No hace mucho tomé un tren a Jersey. Estando ahí, contraté a un pescador local para que me llevara a Babel Rock. Bajo el sol, sin nada más que los ruidos de las aves marinas en mis oídos y el sabor de agua salada en el ambiente, se sentía una paz relativa llegando a esa isla.
No había choza, lo cual me indicó que quizás pudo haber sido destruida poco después de los eventos de la historia de mi abuelo. Encontré una escotilla de acero pesada bajo la cual había unas escaleras, pero terminaban en un cuarto empedrado, con garabatos de grafiti y sobres de chips esparcidos. Cuando la puesta del sol estaba en su punto, cayendo sobre el océano con un tono naranja, envolví los 3 objetos con su boina y los lancé al acantilado donde aquellas hambrientas mandíbulas del océano las arrebataban. Me senté con mi termo lleno de té, imaginándome a mi abuelo y a Nick juntos sentados en aquel bote con destino a Londres, llenos de heroicas historias. Quizás él creía que aquella historia era mejor olvidarla, que él no era un héroe, pero yo sé que sí lo era. Manténganse paranoicos, amigos.